Hola, mi nombre es Cassandra González Carrillo, soy estudiante de la Facultad de Derecho Culiacán. El día de hoy les voy a impartir el tema del juicio de amparo indirecto. Les voy a hablar de la procedencia, demanda, sustanciación y suspensión del acto reclamado. Todo esto previsto en los artículos 107 al artículo 158 de la Ley de Amparo. El juicio de amparo indirecto procede contra leyes o actos de la autoridad diferentes a una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio. En el artículo 1 de la Ley de Amparo nos dice que el amparo procede contra leyes o actos de la autoridad que violenten los derechos humanos y garantías individuales, contra leyes o actos de la autoridad que vulneren la soberanía del Estado y contra leyes o actos de la autoridad estatal que interfieren en la esfera jurídica de la autoridad federal. En los artículos 107 al artículo 111 de la Ley de Amparo nos mencionan la procedencia y la demanda del juicio de amparo indirecto. En el artículo 107 de la Ley de Amparo nos dice que el juicio de amparo indirecto procede contra leyes o actos de la autoridad que no sean una sentencia definitiva o laudo que resuelvan el asunto en lo principal, y contra autoridades judiciales por actos fuera, después o concluido el juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación y cuando el amparo lo pida una persona extraña al juicio. Esto en resumen, porque este artículo nos menciona 10 fracciones y esto también adicionado a lo ya mencionado en el artículo 1. La demanda, los requisitos de la demanda los encontramos en el artículo 108 de la Ley de Amparo. Nos dice que esta deberá ser por escrito o por medios electrónicos, en los casos de que la ley lo permita, y deberá contener lo siguiente: deberá contener el nombre y domicilio del quejoso, así como el nombre y domicilio del tercero interesado. También la norma general, acto u omisión de que cada autoridad que se reclame. Decir bajo protesta la verdad de los hechos y substanciaciones que constituyan el acto, los antecedentes del acto reclamado. Los preceptos del artículo 1 de los derechos que se consideren violados, también la autoridad o autoridades responsables y los conceptos de violación. En el artículo 110 de la Ley de Amparo nos dice que este deberá presentarse ante la autoridad responsable y con las copias necesarias para las partes. También 2 copias por si se solicita la suspensión. En el artículo 112 al artículo 124 de la Ley de Amparo vamos a encontrar la substanciación. En el artículo 112 de la Ley de Amparo nos dice que una vez que la demanda sea presentada, el órgano jurisdiccional tendrá el plazo de 24 horas para resolver si se desecha, previene o admite la demanda. En el artículo 113 de la Ley de Amparo nos dice que de existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. En el artículo 114 nos dice que de existir alguna omisión o que no se cumpliese algún requisito o irregularidades, se prevendrá al quejoso. Y en el artículo 115 nos dice que de no existir prevención o subsanada esta, se admitirá la demanda. El órgano jurisdiccional señalará fecha, día y hora de la audiencia constitucional, que se celebrará dentro de los siguientes 30 días, y también deberá rendir el informe justificado, correr traslado al tercero interesado y en su caso promover el incidente de suspensión.
La suspensión, en el artículo 117 nos dice que la autoridad responsable deberá rendir el informe justificado con el plazo de 15 días. En el artículo 119 nos dice que se podrán presentar cualquier prueba excepto la confesional. En el caso de las pruebas pericial, testimonial, de inspección judicial o cualquiera que necesite desahogarse con más tiempo, se deberán ofrecer dentro del plazo de 5 días hábiles a la audiencia constitucional. No se deberá contar el día del ofrecimiento ni el día de dicha audiencia. Aquí les hago mención de un tip, que nos mencionó mi profesor, que nos dice que para mayor facilidad podemos contar 7 días antes, y así uno no se enreda de estar contando de que el día del ofrecimiento, 5 días, el día de la audiencia. Entonces 7 días antes, que viene siendo lo mismo, día del ofrecimiento de las pruebas, 5 días, y el día de la audiencia constitucional. Se me hizo buena manera de verlo, porque así ya no te confundes en estar contando. Y dicho esto, ahora sí, la suspensión del acto reclamado los encontramos del artículo 125 al artículo 158 de la Ley de Amparo. En el artículo 126 de la Ley de Amparo nos dice que la suspensión será de oficio. Se puede dar de oficio o de parte. Y en el artículo 126 nos dice que será de oficio cuando se trate de actos que interpongan peligro a la privación de la vida, extradición, destierro, deportación o alguna prohibición prevista en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en el artículo 128 de la Ley de Amparo nos dice que será de parte cuando lo solicite el quejoso y cuando no se siga perjuicio de interés social ni contravenga disposiciones del orden público. En el artículo 130 nos dice que se podrá solicitar la suspensión en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia. La suspensión se puede dar de manera provisional o definitiva. La suspensión provisional tiene como efectos que no se siga causando afectación al quejoso hasta que se lleve a cabo la audiencia incidental. Ahorita les explico. En la audiencia incidental, para que se diga si será procedente o improcedente la suspensión. Aquí me adelanté un poquito. Se dará en la suspensión, la autoridad responsable deberá también formular el informe previo, que es diferente al informe justificado, y aquí se dará una audiencia incidental. También, como ya les había comentado, se puede dar suspensión definitiva. La suspensión definitiva tiene como efectos que una vez que se conceda en la audiencia incidental, esta no siga causando afectación al quejoso hasta que se resuelva el juicio. Cuando sea procedente la suspensión, la autoridad responsable ordenará que se guarde la cosa en el estado en el que se encontraba. En el artículo 155
de la ley de amparo nos dice que si se interpusiera algún recurso contra una resolución dictada en la audiencia incidental, este se turnará al tribunal colegiado de circuito para que lo lleve a cabo. Y esto sería todo de mi parte. Espero les haya gustado esta información y les haya sido comprensible. Y muchas gracias.